En esta ocasión vamos a resolver este examen, es de álgebra lineal y los temas que se evalúan es solución de sistemas homogéneos, combinación lineal, base y dimensión y base ortonormal. Aquí están las preguntas. Pregunta 1 con su enunciado, pregunta 2 y pregunta 3. Bueno, entonces en este video vamos a resolver esta pregunta 1. Nos dice la pregunta 1, bueno, vale el 30%. Y nos piden determinar si S es una base de R3. Eso es lo primero que nos piden aquí. Si es así, escriba U, este vector, como combinación lineal de los vectores en S. Y nos dan pues el conjunto S de estos tres vectores. Entonces vamos a resolver esto. Entonces, la pregunta 1 vale el 30% y bueno, vamos a mirar lo primero, que es determinar si S es una base de R3. Para eso, vamos entonces a calcular el determinante que podemos, determinante de la matriz que podemos formar con estos vectores de S. Los podemos colocar aquí en forma vertical, mira, 4, 3, 2. Aquí 0, 3, 2 de forma vertical y 0, 0, 2 de forma vertical. Bueno, y calculamos el determinante. Mira, estas son barritas verticales, no es paréntesis ni corchetes, son barritas que significa que vamos a calcular el determinante de esta matriz. Bueno, entonces vamos a calcular ese determinante aquí. Y resulta que aquí quedó una matriz 3 por 3 triangular inferior. Porque mira que por encima de la diagonal principal, que sería esta es la diagonal principal, por encima de esa diagonal hay solamente ceros, solo son ceros. Y entonces eso significa que es una triangular inferior, ¿sí? Triangular inferior. Entonces, cuando tenemos una triangular inferior o superior, el determinante es el producto de los números que están en la diagonal principal. Es súper sencillo. Entonces no hay necesidad de hacer cofactores o la regla de Sarrus. Obviamente si haces cualquiera de los métodos del determinante, pues te va a dar lo mismo. Eso, ¿sí? No hay problema. Bueno, entonces el determinante será el producto de la diagonal principal, 4 por 3 por 2, eso nos da 24. Y entonces podemos concluir lo siguiente, como el determinante dio diferente de 0, que nos dio 24, 24 obviamente pues es diferente de 0, entonces los vectores de S son linealmente independientes. Esa es una forma sencilla de mirar si unos vectores son LI, pero siempre y cuando podamos calcular el determinante de la matriz que se forma con ellos. Porque, digamos, aquí podemos armar una matriz 3 por 3, o sea, más que todo una matriz cuadrada. Porque, digamos, que tal nos hubieran dado dos vectores, entonces ahí ya no podríamos utilizar esto, el determinante. Tendríamos que ceñirnos a la definición de L y LD, ¿sí? Entonces, pilas con eso. No siempre va a ser calcular el determinante. Bueno, entonces, resulta, recuerda que nos están pidiendo si esos vectores forman una base de R3. Y para que sean una base, la definición de base debe cumplir dos condiciones, que los vectores sean linealmente independientes y que generen una base de V, por ejemplo, que sean LI y que generen a V, al espacio, al espacio vectorial. Entonces ya vimos que es LI. Faltaría mirar si generan a V, pero resulta que este problema tiene unas condiciones ideales que nos ayuda para saltarnos esto de generar, o sea, como que lo podemos saltar y no va a haber problema, o sea, como que ya está incluido ahí, lo podemos de forma implícita concluir que eso está ahí, porque mirar si generan, pues lleva un poquito más de trabajo, bueno, aunque aquí la verdad,
como hay varios ceros en los vectores, tampoco es que sea, no conlleva mucho trabajo, la verdad. Se podría hacer también, mirar si genera, ese es otro camino. Pero entonces, haciéndolo un poco, pues obviamente mucho más corto, nosotros tenemos estas condiciones. Tenemos 3 vectores. Además de esos vectores son linealmente independientes en R3. En R3. Por lo tanto, hay un teoremita por ahí que nos ayuda a concluir esto. Por lo tanto, los vectores van a formar una base para R3. ¿Sí? Y así nos saltaríamos esto. O sea, no está mal, o sea, está bien, sino que por las condiciones especiales que tiene, por estas condiciones, tiene que tener estas condiciones. 3 vectores que sean LI en R3 forman una base para R2. Eso también lo podrías mirar si, digamos, tienes 2 vectores que sean LI en R2. Entonces, forman una base para R2, ¿sí? Y así sucesivamente, R4, R5, bueno. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, digamos que tienes, no sé, 2 vectores de LI en R3. Entonces ahí ya no funcionaría ese teorema o colorario, podríamos decirlo, no funcionaría ya. Ahí ya no podría, o sea, no concluye nada, ahí no podríamos usarlo. Tiene que tener que sean 2 LI, realmente está escrito así, en forma general, está escrito así, dice n vectores LI en Rn. Entonces se concluye que forman una base de Rn. ¿Sí? Eso es. Bueno, y como te decía, pues también yo creo que se puede hacer, mirar, probar lo del generado también. No es tan difícil porque estaba mirando que los vectores tienen varios ceros, entonces no se hace complicado, la verdad. Sería como hacerlo. Y bueno, ok. Entonces, dice, bueno, la primera pregunta era determinar si S es una base de R3, listo, ya, si se cumple. Entonces dice aquí, si es así, escribir ese vector como combinación lineal de los vectores de S. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí estamos en la pregunta 1, que tiene como dos literales A y B. Y bueno, para la pregunta 2 y 3, entonces en la parte de abajo del video, en la descripción, te dejo el enlace para la secuencia, pregunta 2 y pregunta 3. Bien, ahí entonces ahí te vas ubicando. Bueno, entonces vamos con la segunda parte de esta pregunta, que es escribir este vector como combinación lineal de los vectores de S. Entonces, vamos a utilizar 3 escalares, ABC, también aquí podrías haber dicho alfa, beta, gamma o teta, o a veces los marca C sub 1, C sub 2, C sub 3, ¿sí? Bueno, eso es lo de menos con esas letricas, ahí podrías cambiarlo. Entonces, escribimos esta combinación lineal, el primer escalar A por el primer vector, segundo escalar por el segundo vector, tercer escalar por el tercer vector va a ser igual a ese vector que nos han dado ahí. Entonces, como estos 3 vectores ya sabemos que forman una base R3, ellos logran generar a este vector de acá. Así que es posible encontrar los números ABC. Bien. Bueno, aquí va a hacer todas las operaciones, pero igual, no sé, de pronto lo puedes, así por simple observación podrías encontrar ABC, si lo puedes hacer, bien. Y si no, vamos a hacerlo acá. Entonces hacemos las operaciones, los escalares ingresan a multiplicar a cada una de las componentes, mira, aquí pues sería B por 0, nos da 0, y va quedando así, C por 0, 0, aquí, bueno.
Luego, estos tres vectores que resultan aquí se suman componente a componente. Entonces, esta componente de aquí con esta más esta, ¿sí? Y así con la segunda componente y la tercera componente. Aquí quedaron unos ceros que te van a sumar, pues no van a afectar en nada, entonces realmente queda es así el vector. Entonces, estamos diciendo que este vector es igual a este vector, por lo tanto van a ser iguales sus componentes. 4a va a ser igual a 8, ¿sí? Esta componente de aquí va a ser igual a 3 y la última componente igual a 8. ¿Qué es lo que resulta aquí? Que va a resultar un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y de ahí es donde vamos a resolver el sistema para encontrar los valores de ABC. Bien. Entonces, bueno, de ese sistema, bueno, aquí tenemos las ecuaciones. Es un sistema que es sencillo de resolver. No es necesario usar Gauss-Jordan. Obviamente depende del sistema que te dé, pues se usa como el método, ¿sí? Aquí resultó fácil porque en la primera ecuación, que era 4a igual a 8, podíamos despejar facilito la variable a, la letra a. ¿Sí? El 4 pasa a dividir, 8 dividido en 4 nos da 2. Entonces, tenemos el valor de a. Teniendo ese valor, podemos observar que si lo reemplazamos en la segunda ecuación, podríamos encontrar el valor de b. ¿Sí? Entonces, fácil, ahí reemplazamos aquí, mira. Aquí nos da 6, este pasa a restar y luego el 3 pasa a dividir. Se hace un despeje de una ecuación y nos da b igual a menos 1. Y ya tenemos el valor de a y b, lo podemos reemplazar en la tercera ecuación para encontrar el valor de c. Aquí se hace pues el despeje, las operaciones indicadas, y encontraríamos el valor de c. Te repito, o sea, eso depende del sistema que te dé, porque pues no todos los sistemas se van a poder resolver así de fácil, ¿sí? Es posible que tengas que usar Gauss-Jordan o cualquier otro método. Sí, depende de lo que te vaya quedando ahí. Bueno, entonces, pues ahí ya hemos encontrado esos escalares. Obviamente los íbamos a encontrar porque los vectores forman una base de R3. Entonces, este vector, como combinación lineal de los vectores de S, quedaría de esta forma. Aquí quedaría A por el primer vector, menos B por el segundo, más 3 por el tercer vector. Y esta sería la respuesta. Y ya pues como ese punto, esta pregunta uno tiene como dos partes, ¿no? A, B. Esta sería aquí terminaría toda la solución de la pregunta 1. Bueno.